Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tiempo de Leer con Harry Literatura. El día de hoy hablaremos sobre el romanticismo hispanoamericano y la novela María. Romanticismo hispanoamericano. El día de hoy hablaremos un poco sobre el contexto, sobre las vertientes que se desarrollaron y obviamente sobre Jorge Isaac y su novela más importante. Veamos entonces qué nos trae este movimiento en Hispanoamérica. En primer lugar, sabemos nosotros que el romanticismo es un movimiento que tuvo su origen en Europa. Sin embargo, conforme transcurrían los años, se fue desarrollando también en otros países. Claro, inicialmente en el contexto europeo, pero también posteriormente vamos a tener este movimiento en el contexto hispanoamericano. Caso de Colombia, Perú, Argentina, pero con una característica muy particular. Este movimiento en Hispanoamérica tuvo un desarrollo tardío, o sea, vale decir, con varios años de retraso. Yo, de acuerdo a los estudios, calculo más o menos con unos 30 años de retraso que se ha desarrollado pues este movimiento en Hispanoamérica, ¿no? Por eso ahí precisamos que es un movimiento tardío, se dio con cierto retraso. También ahí podemos apreciar que dice que este movimiento se desarrolla en América en un periodo de inestabilidad, de conflictos sociales y de caudillismo en algunos países. Hacia 1830, muchos países hispanoamericanos recién estaban consolidándose, recién habían salido de una colonización. El caso de Argentina, el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de Perú, son países que hacia 1830 recién eran naciones que estaban en pañales, digamos. Entonces, todo inicio siempre presenta una serie de inestabilidad. Y es así de que en estos países aparecen caudillos, sobre todo militares que quieren asumir pues el poder, en tal sentido de que bajo ese contexto de conflictos sociales, marcado por el caudillismo, ¿no? Marcado también por un periodo de dictaduras, es cuando el romanticismo hispanoamericano se ha desarrollado. Vertientes. Está claro que podemos hablar de un romanticismo social, de un romanticismo sentimental, inclusive de un romanticismo histórico, pero en el contexto hispanoamericano, ¿qué es lo que se presentó con mayor énfasis? En primer lugar, el romanticismo social. En Hispanoamérica, este movimiento se inicia con el romanticismo social, que más o menos va de 1830 a 1860. ¿No? Y por otro lado tenemos pues el romanticismo sentimental. Algunas pequeñas diferencias. En la primera vertiente, en el romanticismo social, predominan los conflictos sociales, predominan ese proceso de caudillismo y todo eso, ¿no? En cambio, en la segunda vertiente, que es sentimental, predomina el amor. Y también aquí veremos la presencia de la naturaleza. Algunos estudios señalan de que podría ser de que este romanticismo sea una simple copia de Europa. O sea, viendo todo esto, ya en Europa se había desarrollado. Bueno, entonces, alguna parte de la crítica dice, ¿qué aportó el romanticismo hispanoamericano en todo caso, ¿no? Entonces, ¿qué hizo de especial? En realidad, nos abocamos pues a la parte del romanticismo sentimental cuando se habla del paisaje. Este movimiento en Hispanoamérica le da ese toquecito de hispanoamericano a través de un paisaje propio. Los románticos hispanoamericanos nos mostraron sus paisajes, los valles, las llanuras, la selva y todo eso, elementos propios de nuestro contexto americano. Creo que ese viene a ser el plus que este movimiento en Hispanoamérica le dio. Bien, ahí podemos apreciar lo que ya habíamos explicado, que el romanticismo social prácticamente retrata los conflictos sociales, nos muestra la época de inestabilidad política y social marcada por el caudillismo.
Y en cambio en el romanticismo sentimental encontramos el tema del amor, pero siempre el tema del amor ligado a la muerte. También nosotros encontramos la exaltación al paisaje hispanoamericano. Jorge Isaacs, este señor, ¿a cuál de estas dos vertientes pertenecerá? Jorge Isaacs pertenece al romanticismo sentimental. Bien, un poquito hablar de este señor, los géneros que desarrolló. Escribió novelas dentro de la parte de la narrativa, pero también escribió obras de poesía. Si bien es cierto, sus primeras obras no le dieron fama, no le dieron reconocimiento, hay una novela en especial que a él lo lleva pues a ese reconocimiento, lo lleva a convertirlo en uno de los autores más leídos actualmente, la novela María, precisamente, ¿no? Entonces tenemos a Jorge Isaacs, que fue un poeta, un novelista, sobre todo, que es lo que nos interesa esta parte. Su infancia. La infancia de Jorge Isaacs, ¿dónde la pasó? En el Valle del Cauca. Bueno, su padre tenía algunas haciendas en el Valle del Cauca, una de ellas era El Paraíso, ¿no? Y Jorge Isaacs pasó su infancia en esta hacienda, el Valle del Paraíso, en pleno Valle del Cauca. Esta experiencia le va a servir a él para cuando escriba su novela María, elegir este escenario, el Valle del Cauca, que va a ser el escenario de una historia de amor entre dos jóvenes, Efraín y María. Entonces, vean cómo la importancia de lo que él vivió en su infancia. Ahora, Jorge Isaacs se torna importante porque es el autor de la mejor novela romántica, considerada así a la mejor novela romántica, que viene a ser la novela María. También es importante porque presenta el paisaje propio de Hispanoamérica, con sus costumbres, con sus características, ¿cierto? En ese sentido, él nos reflejó claramente el Valle del Cauca como un paisaje propio de Hispanoamérica. Y ahí está la importancia de este señor. Bueno, hablábamos hace un momento de la novela María, que trata de la historia de dos jóvenes enamorados, pero lamentablemente la historia de este amor no alcanza la dicha ni felicidad. Este amor llega a ser truncado por la muerte. Uno dice, vaya, qué historia tan conmovedora, ¿no? Un amor truncado por la muerte, dos jóvenes que no alcanzan la dicha. Bueno, sin embargo, esta historia no era tan original que digamos de Jorge Isaacs. Esta historia ya esta temática de amor truncado por la muerte ya estaban plasmadas en otras obras, en otros libros. Tal es el caso del libro Atala de Chateaubriand. En este libro Atala ya se percibe esa temática, el amor truncado por la muerte. Jorge Isaacs leyó al autor Chateaubriand, lo leyó. También tenemos otra obra que se llama Pablo y Virginia. También dos jóvenes enamorados, pero este amor es truncado por la muerte. Su autor Saint-Pierre. Entonces, cuando se habla de qué autores influyen en Jorge Isaacs para desarrollar su obra, vienen a ser Chateaubriand y Saint-Pierre, ¿no? Básicamente con estas dos novelas, Atala y Pablo y Virginia. Bien, veamos ahora la novela María. Uy, caramba, desde el título podemos percibir de que está ligado a la religión, ¿no es cierto? El nombre María es un nombre bíblico que alude a la Virgen. ¿Ya? Entonces, desde ahí podemos decir que en esta novela se presenta la religión, el tema de la religión. La novela María definitivamente ha marcado pues un hito dentro de las novelas románticas y por eso dentro del contexto hispanoamericano es considerado como la mejor novela romántica, ¿no? La mejor novela romántica de América. Por otro lado, en esta novela, siendo una novela romántica,
encontramos el tema del regionalismo. Muchas veces me preguntan, profesor, ¿y cómo así uno encuentra el regionalismo en la novela María? Cuando en la novela nos presenta un paisaje hispanoamericano, cuando en la novela nos presenta un paisaje propio, entonces así se desarrolla pues este regionalismo. También encontramos en esta novela romántica elementos del costumbrismo, cuando nos retrata la forma de vida, las costumbres de la gente allí en el Valle del Cauca. Narrador, ¿quién es el que cuenta la historia en la novela María? El que narra la historia en María es Efraín. Y es una novela narrada en primera persona. Por eso cuando inicia la novela, Efraín es el que inicia narrando, ¿no? Era yo un niño cuando me alejaron de la casa paterna para llevarme a la ciudad de Bogotá y realizar mis estudios secundarios. Era yo, nos está hablando en primera persona. ¿Quién? Efraín, que es el narrador. Los temas, algo muy importante dentro de los temas, ya lo habíamos mencionado uno de ellos, que es de suma importancia este tema, el amor truncado por la muerte. El amor truncado por la muerte. No se vayan a olvidar esta expresión que está aquí, idilio amoroso. ¿Cuántas preguntas de exámenes que decían, ¿no? Es el idilio amoroso de dos jóvenes, novela María. Es la historia idílica de dos jóvenes, la novela María. Es el idilio de dos jóvenes en el Valle del Cauca, dos indicios, idilio, Valle del Cauca, la novela María. ¿Se dan cuenta? Bien, por otro lado, la religiosidad, sobre todo el cristianismo, ¿no? Ahora bien, más temas, el erotismo. Ya, la esclavitud, el costumbrismo, el regionalismo. Alguien me decía, profesor, erotismo, pero yo no percibo erotismo, ¿no? Incluso algunos comparan, profe, erotismo habrá pues en la casa de Ingel, ¿no? Pero en María no hay. Bueno, erotismo existe desde la simple admiración del cuerpo de la mujer. Desde el mismo hecho de que Efraín espía a María y la observe, la contemple. Desde esos indicios ya encontramos erotismo, ¿no? Entonces es un tema presente en la novela María. En la esclavitud, bueno, en el contexto que nos presenta la novela hay esclavos. El costumbrismo, las costumbres, el regionalismo, el paisaje que nos presenta. Bien, ahora vamos a ver la secuencia de la novela María, ¿ya? ¿Dónde se desarrollan los acontecimientos de la novela María? En el Valle del Cauca. Ajá. ¿Dónde queda Cauca? Colombia. Muy bien. Bueno, hablar un poquito sobre la infancia de Efraín, que vivía en el Valle del Cauca, con sus padres, con sus hermanas. Hablando de sus hermanas, podemos mencionar a Emma, Eloíse, sobre todo ellas, ¿cierto? Entonces, eso podemos hablar de la infancia de Efraín, que la pasó pues en el Valle del Cauca. ¿Con quiénes? Con sus padres y sus hermanas. ¡Oh, sorpresa! También en esta infancia encontramos a una niña, María, que es una especie de prima lejana de Efraín, ¿ya? Y que llegó muy pequeñita a vivir al Valle del Cauca. Pero ¿cómo así? ¿Y quiénes son sus padres? Bueno, aquí vamos a contar un poquito sobre María. María tiene antecedentes judíos, o sea, su familia tiene pues origen judío, ¿no? Es así que sus padres, ahí está María, es así que sus padres, Sara y Salomón, ¿no? Tenemos. ¿Qué sucedió con ellos? Bueno, Sara lamentablemente sufre una enfermedad que la llevará a la muerte, la epilepsia. Entonces, tras la muerte de Sara, Salomón decide dejar a su hija con unos parientes. ¿Quiénes eran? La familia de Efraín.
Entonces, después de la muerte de Sara, María llega al Valle del Cauca a vivir con la familia de Efraín. Lo cierto es que la epilepsia era una enfermedad hereditaria. O sea, en otras palabras, en algún momento se iba a presentar en María esta enfermedad, que había sido bautizada con un nombre judío. María tiene nombre judío que es Esther. Entonces ya sabemos ahora el origen de María, quiénes son sus padres y cómo es que María llega a vivir al Valle del Cauca, ¿no? Vivía con Efraín, las hermanas y los padres. Bueno, en esa época la educación era con ciertos privilegios, solamente la educación para los varones. Y en este contexto encontramos a Efraín, que lo van a mandar a Bogotá a realizar sus estudios secundarios. Y el mismo Efraín narra: era yo aún niño cuando me alejaron de la casa paterna para llevarme a la ciudad de Bogotá y realizar mis estudios secundarios. ¿Ven? Entonces se da la despedida. Efraín se despide de sus padres, se despide de sus hermanas, quienes abrazaban a María, a Efraín. María también se despidió de él. Y así partió. ¿A dónde? Bogotá. ¿A qué? A realizar estudios secundarios. Estos estudios secundarios duró en Bogotá 6 años. Efraín estuvo en la ciudad de Bogotá durante 6 largos años. Tiempo después regresa al Cauca. Tiempo después regresa a la casa paterna. Cuando llegas a la casa de su padre, oh sorpresa, las niñas a quienes había dejado ahora eran jovencitas hermosas. María misma era una joven muy hermosa. Entonces, cuando Efraín regresa ya joven también a la casa de su padre, al Valle del Cauca, después de haber estado en Bogotá, intenta reconocer a sus hermanas, intenta reconocer a María, ¿no? Por eso él mismo dice, ¿no? Entre las mujeres que estaban allí intenté reconocer a mis hermanas. Y ahí estabas tú, María, con tus ojos grandes, tus párpados orlados. Sí, pues. Y María, cuando Efraín regresó, María demuestra una gran timidez, parte de su inocencia, parte de su ternura. Y bueno, pues se da el retorno al Cauca. Ahí está. Efraín retorna a la casa paterna y encuentra a sus hermanas y María, hermosas jovencitas. Bueno. Al día siguiente de haber regresado al Cauca, Efraín salió con su padre a visitar sus propiedades, ¿no? Tenía esclavos, tenía muchas tierras, y al regresar de esas visitas, la interacción con María, el estar frecuente con ella, inspira un amor, inspira un sentimiento. Pero este sentimiento no solamente era de parte de Efraín, también era de parte de María. Claro está que hasta ese momento no habían hablado ninguno de los dos sobre sus sentimientos. Claro está también que un muchacho llamado Carlos incluso quiso pedir la mano de María. Pero felizmente se evitó eso. No se concretó la pedida de mano. Y cuando Efraín le declara su amor, María lo acepta. Desde entonces pasan momentos juntos, pasan momentos felices. Era un amor puro, un amor sincero, un amor que apuntaba a alcanzar la dicha, la felicidad. Pero por otro lado pareciera que este amor estaba condenado desde hace mucho tiempo. Pero por otro lado pareciera que este amor estaba ya condenado a no alcanzar la felicidad. ¿Por qué digo esto? Porque María había heredado una enfermedad, la enfermedad de su madre, la epilepsia. Entonces en algún momento se va a presentar ya los indicios de esta enfermedad en María. Y conforme pasaba el tiempo, el amor entre ellos crecía.
Pero por otro lado, la enfermedad de María avanzaba también. Efraín le había hecho una gran promesa a su padre. Después de unos cuantos meses en el Cauca, partiría a Londres para realizar estudios de medicina. Por un lado, en Efraín encontramos que su corazón le dice que no se vaya del Cauca por María. Por otro lado estaba la promesa que le había hecho a su padre y que en algún momento tenía que partir. Bueno. Y así fue, y así fue. Llegado el momento, Efraín tuvo que partir a Londres. Las despedidas son tristes, y más aún cuando sabes o sospechas que de repente nunca volverás a ver a esa persona. Las despedidas son tristes. Aquel día en que Efraín partió, María estaba llorando. Y a pesar de esa circunstancia, Efraín tuvo que partir a Londres. ¿Cuál era su intención? Realizar estudios de medicina. Ahí lo podemos ver. Efraín viaja a Londres para realizar estudios de medicina. Entre tantas promesas que se habían hecho, era la de escribirse cartas constantemente. Y así fue. Cartas iban y venían y se comunicaban. A pesar de la distancia, el amor persistía entre ellos. Pero por otro lado, la enfermedad de María avanzaba. Cierto día, Efraín recibe la visita de un amigo de la familia estando en Londres. Y este amigo de la familia le dice: traigo noticias de tu familia. No son buenas. Hay una carta que debes leer. Esa carta era de María. En aquella carta María le decía que debe regresar Efraín porque se está muriendo. En esa carta María le decía: ven pronto, Efraín, me estoy muriendo. No quiero morirme sin antes decirte adiós. Hace un año que hora tras hora esta enfermedad te está acabando con mi vida. Cuando tú llegues no verás ni la sombra de lo que era tu María, pero esta sombra necesita abrazarte antes de desaparecer. En resumen, María estaba pidiendo a Efraín que regrese pronto, porque tal vez ya no la vería. Entonces se dio el retorno a las tierras colombianas, se dio el retorno hacia el Valle del Cauca. Cuando llegó Efraín a atravesar el Valle del Cauca, fue muy duro por los cambios climáticos, la lluvia, las tormentas, pero finalmente regresó al Cauca. Cuando regresó, un aire, un frío, un aire tranquilo, calmado, un frío punzante. Parecía que no había nadie. Cuando Efraín entró en la casa, habían algunas cosas en desorden. Vio a su madre vestida de negro. Todo había terminado. Ya María estaba muerta. Pregunta de examen. Personaje que cuidó a María durante la ausencia de Efraín. Emma. Ella fue la que cuidó a María en la ausencia de Efraín. Incluso cuando Efraín regresa, Emma le entrega algunas cosas que María le había dejado. Le entrega sus cartas, las flores, sus trenzas. Emma le entrega y le dice: cuánto te esperó, murió con tu nombre en sus labios. Efectivamente, María no pudo esperar más y había esperado tanto y había muerto. Finalmente, Efraín decide visitar la tumba de su amada. Y como en alguna otra ocasión, un ave negra se posó en la cruz de hierro. Un ave negra se posó muy cerca de Efraín. Como en otras ocasiones, esta ave negra representa la creencia, la superstición, un mal augurio. Después de esto, Efraín se subió a su caballo y solamente quería alejarse. Cabalgó y cabalgó, alejándose del Cauca sin un rumbo fijo.
Música